tal? ¿Cómo les va? Seguimos viendo equilibrio y dentro de equilibrio vamos a ver el cociente de reacción. El cociente de reacción se representa con la letra Q, esta que está acá, y no es otra cosa que la misma expresión que la constante de equilibrio, pero que se aplica en cualquier momento del proceso de la reacción. Es decir, podemos aplicar Q al comienzo, durante la reacción y por último en el equilibrio. ¿Por qué es importante averiguar el cociente de reacción? Porque me va a ayudar a predecir el sentido de la reacción, o sea, si se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Este valor de Q hay que compararlo con la constante y en función de eso vamos a ver si, por ejemplo, en este caso A y B reaccionan para formar más C y D, o si por el contrario C y D reaccionan y me generan más A y B. ¿Esto de qué va a depender? De las concentraciones que yo tenga en el recipiente donde tengo las sustancias mezcladas. Calculamos Q con la misma formulita que la constante y lo que hacemos es comparar el valor de Q con la constante de la reacción, que es una constante conocida. Entonces tenemos tres situaciones posibles. Q puede ser menor que la constante de equilibrio, entonces la reacción predomina hacia la derecha. O sea, se va a formar una mayor cantidad de C y D que la original. Puede pasar que Q coincida exactamente con la constante de equilibrio y en ese caso las proporciones se mantienen, las proporciones de reactivos y productos. Y por último, si Q es mayor que la constante, la reacción va a sufrir un desplazamiento hacia la izquierda. Se van a formar más reactivos. Bien. Acá tenemos un ejemplo de cómo predecir si una reacción se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Dice, al comienzo de una reacción, en un reactor de 3,5 litros a una temperatura de 200 grados, existen 0,249 moles de nitrógeno, este reactivo, 3,21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno, este reactivo, y 6,42 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco, este reactivo. Este sería el producto. El valor de la constante para este proceso es de 0,65. Entonces lo que me preguntan es, si yo meto todo esto con estas condiciones dentro del recipiente, si el sistema está en equilibrio, y si no está en equilibrio, ¿qué pasa? Si se va a formar más amoníaco o si se va a formar más nitrógeno e hidrógeno. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que calcular el valor de Q para después compararlo con la constante. Acá está planteada la ecuación de Q. El cuadrado, acuérdense que deriva de este coeficiente estequiométrico. Este cubo deriva de este coeficiente estequiométrico. Y bueno, como estamos hablando de 3,5 litros y nosotros trabajamos la molaridad, cada uno de los moles que fueron presentados en el problema hay que dividirlos por el volumen que lo contiene. Hacen toda esta cuenta y el resultado da 0,61. Ese es el valor del cociente, el cociente de la reacción. Bueno, ¿qué hacemos? Lo comparamos con la constante. Fíjense que en este caso el valor de Q es menor que la constante. ¿Sí? Primera conclusión, no está en equilibrio. Para que estuviera en equilibrio me tendría que haber dado exactamente 0,65. Y bueno, ¿qué va a pasar acá? Resulta que Q es menor que la constante. ¿Sí?
Entonces, el equilibrio se deberá desplazar hacia la formación de amoníaco, o sea, hacia la derecha. O sea que cuando yo meto estas cantidades en un recipiente de nitrógeno, de hidrógeno y de amoníaco, al final de la reacción en el equilibrio, lo que espero es obtener una cantidad mayor de amoníaco. Eso significa que está desplazándose hacia la derecha. Se están formando más productos. Bien, esta es una primera utilidad de la constante. Otra aplicación, y quizás la más importante de la constante de equilibrio, es saber, bueno, qué cantidades de cada sustancia voy a tener al final, o sea, cuando alcanzamos el equilibrio. Porque los valores de las constantes están tabulados, se pueden conseguir para distintas reacciones a distintas temperaturas. Entonces lo interesante es decir, bueno, si yo tengo tanto de A y tanto de B, al final de la reacción, ¿qué cantidad de C y D voy a obtener? Para eso sirve la constante. Entonces acá me plantean una ecuación bastante sencillita, porque fíjense que los coeficientes de A, B, C y D son iguales y valen 1. ¿Sí? Entonces me dicen que con esta reacción pongo 0,4 moles de A y 0,4 moles de B en un recipiente de 2 litros y me preguntan cuál será la concentración de todas las especies cuando se alcance el equilibrio. Bueno, fíjense. Por empezar, como yo tengo 0,4 moles en 2 litros, la molaridad va a ser la mitad, 0,4 dividido 2. Tanto la molaridad de A como la molaridad de B. A medida que la reacción se va produciendo, se va generando una cantidad X de C y de D. Pero esa cantidad X de C y de D provienen de A y de B. Se los quito a A y a B. Entonces, ¿qué va a pasar en el equilibrio? Como yo tenía 0,2 molar de A y le quité una concentración X, tengo una concentración molar de B 0,2, le quito X, y formo X de C y X de D, tengo todos los elementos para poder armar la constante. ¿La constante qué es? Concentración de C por concentración de D sobre concentración de A por concentración de B. Fíjense que acá no hay exponentes porque todos los coeficientes estequiométricos valen 1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. En lugar de C pongo X, en lugar de D pongo X. Y las concentraciones finales en el equilibrio de A y B vienen representadas por 0,2 menos X para A y 0,2 menos X para B. Eso lo igualamos a 50, porque acá me dicen, mira que la constante vale 50. Es dato. Bueno, si le tenemos fe al libro, me dicen que X vale 0,175. Pero como somos medio desconfiados, el primer punto del trabajo práctico que les voy a pedir va a ser verificar si realmente este valor de X es 0,175. Es decir, van a tener que desarrollar esta ecuación y hallar el valor de X. ¿Qué es esto? Es una ecuación cuadrática. Acá voy a tener que aplicar propiedad distributiva entre estos dos factores. El resultado que me dé acá lo paso multiplicando a 50, vuelvo a aplicar propiedad distributiva, y después junto todo del mismo lado para igualar a 0, y ahí voy a llegar a una ecuación cuadrática. Si todo está bien, me tendría que dar este valor de X, 0,175. Bueno, ¿qué hacemos con este valor de X? ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve para definir las molaridades finales de todos los elementos, de todos los compuestos que hay acá. C y D van a tener una concentración
de 0 a 175, esta que está acá. Y A y B van a tener una concentración final igual a la inicial menos lo que reaccionó, o sea 0,2 menos 0,175. Esta sería la molaridad final de A y B. Este ejemplo es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya les digo, los coeficientes son todos iguales y valen 1. Pero nos vamos a encontrar con ecuaciones donde los coeficientes sean distintos, como esta, por ejemplo. Acá tengo la ecuación del monóxido de carbono reaccionando con el oxígeno para dar dióxido. Ya está igualada. Supónganse que nosotros lo que hacemos es, en un recipiente, poner monóxido y oxígeno. O sea, una concentración de monóxido y una concentración de oxígeno. Y como todavía no empezó la reacción, no tengo nada de dióxido de carbono. Esta sería la situación en el inicio. Ahora, supónganse que reaccionan X moles de oxígeno. Por eso acá le pongo menos X. Por cada mol de oxígeno que reacciona, están reaccionando 2 de monóxido. Entonces, la cantidad de X correspondiente al monóxido corresponde duplicarla. Menos 2X. Y lo mismo me pasa con el dióxido. Por cada mol de oxígeno que reacciona, se me forman 2 de dióxido. Entonces, esto sería durante la reacción. En el equilibrio, ¿qué va a pasar? Que la concentración inicial de monóxido menos 2X más la concentración inicial del oxígeno menos X me formaron 2X de dióxido de carbono. 0 más 2X me da 2X. Entonces, en el equilibrio, yo puedo armar la ecuación de la constante. Productos elevados al cuadrado. 2X elevado al cuadrado. Producto de los reactivos elevados, en el caso del monóxido, al cuadrado, y en el caso del oxígeno, elevado a la 1. Entonces fíjense que la proporción que me marcan los coeficientes estequiométricos tiene que estar reflejada en la molaridad de X en el equilibrio. Por lo tanto, acá, según el tipo de reacción que yo tenga, voy a tener distintas relaciones entre las concentraciones finales de reactivos y de productos. Fíjense acá, por ejemplo, cada mol de A generan 2 de B. Por lo tanto, en este lugar aparece el 2X. Por cada X que reacciona de A, 2X de B. Acá hay un ejemplo de esa reacción, ¿sí? En este caso, fíjense que A, B y C es muy parecida al original, todo vale 1. C menos X, X y X. Acá tengo una cantidad de A, que la voy a llamar X, y acá eligieron el camino más complicadito. Dijeron, bueno, vamos a considerar a X como 2A. Por lo tanto, B y C resultan ser la mitad de los moles que reaccionaron de A. En realidad la complicaron. Acá podrían haber armado C menos 2X por un lado, X y X por el otro. Pero igual vamos a llegar. Y acá consideramos B como X, lo que reacciona de B, el doble de A y el doble de C. Y me dan un ejemplo de reacción química. Lo primero que vamos a hacer entonces en el trabajo práctico es verificar, yo no lo voy a marear acá, es verificar que este valor de X haya estado bien calculado.
y después nos vamos a dedicar a hacer cálculos prediciendo, bueno, qué cantidad de sustancias me van a quedar en el equilibrio de cada reacción química. Para aquellos que no hayan llegado a entregar el trabajo práctico anterior, mándenlo por WhatsApp, lo corregimos. La fecha de entrega de los trabajos prácticos me la pide la plataforma, es una formalidad. Lo importante es que vayan entregando, vayan viendo las dudas y que yo pueda ver lo que hacen. Así que bueno, el viernes nos estamos viendo y preparen las dudas, levanten la manito. Nos vemos.